Bienvenidos a 10 Minutos, un programa informativo del Partido Socialista de Alcorcón. Hoy vamos a hablar de los derechos de los pacientes, un tema a veces tan desconocido por parte de los ciudadanos. Para ello tenemos hoy a Victoria Menéndez, directora general de Salud. Buenos días, Victoria. Buenos días. ¿Cuándo se puede decir que surgen los derechos de los pacientes? Bueno, los derechos de los pacientes, la legislación, no solamente en la sociedad, sino en la legislación, empiezan a aparecer ya con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Pero digamos que ya en el ámbito español, la Constitución española ya empezaba a reflejar algunos aspectos fundamentales de lo que es la salud y los pacientes. La Ley General de Sanidad, en 1986, abordaba ya una serie de derechos que son básicos para los ciudadanos y que lo que es en el ámbito de la salud empezaban a perfilar cosas tan interesantes como pueden ser el derecho a la intimidad o a la dignidad de las personas. Tuvimos que esperar unos años más para que la Ley de Autonomía del Paciente comenzara a abordar temas mucho más concretos, como pueden ser todo lo que es el derecho a la información de cada una de las situaciones que se abordan en la sanidad pública. Y todos estos de los derechos de los pacientes poco a poco surgen realmente como un medio visual y además efectivo para lo que es la humanización de la asistencia sanitaria. ¿Qué aspectos importantes tratan estos derechos del paciente? Bien, desde los derechos más básicos de los pacientes, como pueden ser la dignidad o la intimidad de las personas, empiezan también a abordarse algunos tan concretos como son los relacionados con la documentación clínica o el consentimiento informado. Por poner ejemplos, todos tenemos derecho, cuando acudimos a un centro sanitario, a recibir una información verbal que esté adecuada y que sea comprensible para cada uno de nosotros, porque realmente digamos que la jerga médica a veces dificulta la comunicación entre lo que es el paciente y el médico. Por lo tanto, hay un derecho clarísimo a que recibamos todos una información que todos podamos comprender, en unos términos que todos podamos comprender y que seamos capaces, digamos, de mantener una conversación de tú a tú con el médico. Y es un derecho. También es un derecho algo que quizás a todos nos ha ocurrido en algún momento de nuestro periplo, digamos, por la sanidad, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado no es solamente un papel que el médico nos da y que nosotros leemos un poco estupefactos porque no entendemos nada y tenemos que firmar. El consentimiento informado es algo más. El consentimiento informado tiene que ser verbal y tiene que ser un proceso donde nuestro médico nos explica con detalle, de una manera que podamos comprender fácilmente, qué es lo que nos van a hacer, o bien en una intervención quirúrgica o bien en una prueba diagnóstica. No solamente el consentimiento informado es un papel que se entrega y ya está, no, tiene que ir acompañado de una información totalmente, digamos, explicativa. Bien, pero hoy por hoy todavía hay derechos que los pacientes desconocen, ¿no? Sí, hay muchos derechos que se desconocen y que son, digamos, muy útiles porque tenemos que utilizarlos a diario en nuestra relación con los médicos o con las enfermeras. Por ejemplo, todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a conocer los datos, los nombres, los apellidos del personal que nos atiende, de nuestro médico, de nuestra enfermera, y tenemos que se llama no sé qué, no sé cuántos. Es algo importante. Otro de los derechos que no se conocen o que a lo mejor entran dentro un poco de lo que la gente se cree que es alternativa a la sanidad pública, que es la segunda opinión. La segunda opinión tiene que estar garantizada dentro de la sanidad pública y una persona, si cree que un médico determinado no le ha atendido adecuadamente o no tiene claro cuál es su diagnóstico, tiene derecho a pedir dentro de ese mismo centro sanitario una segunda opinión. Y esto es algo que es un derecho que actualmente se tiene que ejercer y debemos ejercerlo. Porque además los derechos son importantes tanto en cuanto conocerlos nos ayuda a ejercerlos y así de alguna manera que podamos actuar libremente dentro de un ámbito como es tan desconocido como puede ser el sanitario. Otro de los derechos fundamentales que no se conoce es que nosotros podemos obtener una copia de nuestra historia clínica. A mí es curioso porque yo he tenido un caso personal
donde, por ejemplo, he cambiado de médico de familia y he tenido que hacer unas pruebas al cabo de unos años y resulta que tanto habían desaparecido mi historial en el hospital de Alcorcón como el propio médico de familia. Es decir, han tenido que repetirme todas las pruebas con el coste que eso lleva y después con esa incertidumbre que te queda de cómo reacciona la sanidad con temas tan importantes como un historial clínico. Bien, esto que comentas, pero no puede ocurrir, no debe ocurrir. Y es un derecho que los ciudadanos tienen a que su historia clínica, su información clínica pueda pasar desde atención primaria, desde tu centro de salud, hasta lo que puede ser el hospital y preservando que la información no se pierda. Para eso se utilizan varios medios, pero en cualquier caso la sanidad tiene que garantizarte que esa información no se pierde. En cualquier caso tú puedes acudir a cualquier centro de salud o al hospital mismo y solicitar que te den una copia de todos los documentos que están en la historia clínica. Porque además en la historia clínica no solamente aparecen las pruebas que te hacen, los resultados, los tratamientos, incluso tienen que estar identificados los profesionales que te han hecho esas pruebas. Acceder a esta documentación no tiene uno que justificar por qué la quiere. Hay que llegar a una unidad como puede ser, por ejemplo, la de atención al usuario y solicitarlo. Simplemente aporta su carnet de identidad, porque es cierto que el titular o digamos la persona que tiene derecho a acceder a la historia clínica es única y exclusivamente el paciente, porque hay que preservar la confidencialidad de los datos. Entonces, obtener esa copia de información, esas radiografías, esos informes, es un derecho que tenemos que ejercer cuando nosotros creamos que necesitamos esa información. Bueno, la verdad es que todo lo que están diciendo es cierto y creo que es muy importante porque después se manipulan las estadísticas. Decía una persona que sabía bastante que había 3 tipos de mentiras. Una, las mentiras que se dicen, las verdades que se omiten y todas las estadísticas. Y Esperanza Aguirre a eso se le da de miedo, ¿sabes? Yo creo que además este tipo de iniciativas por parte de los pacientes, como tú bien has dicho, no solo mejoran con sus sugerencias o corrigen las deficiencias que tiene la sanidad en general, sino que además aumenta el grado de concienciación por parte del paciente. Es decir, yo creo que de esa manera asume de que la sanidad universal es un derecho que debemos defender todos. Y no hay que tener ningún reparo a la hora no tanto a lo mejor la palabra denunciar, que en algunos casos de mala praxis hay que denunciar y perseguir, porque está en juego la vida del paciente, pero que verdaderamente es algo que también el paciente tiene un largo camino que recorrer a la hora de concienciarse que al margen de la atención existe otras muchas cosas que benefician en general. Bueno, yo no sé si les ha quedado algo en el tintero. ¿Quieres añadir algo más? Bien, sí, habría quizás un aspecto que me gustaría sobre todo transmitir a todo el mundo, ¿no? Que es que todos y cada uno de nosotros debemos de participar en nuestro proceso de salud. No solamente tenemos que llegar al médico, escuchar al médico y, digamos, que quedarse ahí la relación. Tenemos que establecer con los médicos, con el personal sanitario, una relación de igual a igual, en el que podamos decidir en nuestros aspectos de salud, discutir sobre nuestros tratamientos, sobre nuestras pruebas y sobre todo una cosa muy importante. Tenemos que perder el miedo a preguntar. Si tenemos alguna duda, tenemos que decirle al médico, no lo he entendido bien, ¿puede usted volver a explicármelo? Tenemos que intentar separar un poco ya este desnivel, este abismo que a veces parece que separa una bata blanca de lo que somos todos pacientes, porque al fin y al cabo en la vida todos en algún momento somos pacientes. Somos pacientes, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por pasar un rato con nosotros y volveremos a estar de nuevo para hablar de la sanidad de Madrid y de Alcorcón y como siempre contados por sus protagonistas.